Cuando Pablo dice a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 10, Demas me ha desamparado amando este mundo, ¿significa o indica esta frase que la salvación se pierde? ¿O es este un antecedente de que la salvación se puede perder? En mi reciente debate del 31 de agosto, este texto fue sacado como una evidencia de que la salvación se pierde. Por eso vamos a analizar este versículo a la luz del contexto y vamos a hacer varias observaciones, al menos 4 observaciones que nos van a ayudar a entender mejor lo que quiso decir Pablo con este versículo. ¿Se perdió Demas? Es la pregunta. Según mi oponente en el debate, él decía que Demas se perdió, que Demas era un buen ejemplo de apostasía y que Demas había activamente estado en Cristo, pero que había perdido su salvación. Demas se menciona 3 veces en la Biblia. Colosenses 4:14, Pablo dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. También se menciona en Filemón 1:24. Filemón solo tiene un solo capítulo y dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, aquí se enlista a Demas como colaborador de Pablo. Y el texto en cuestión, 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Dicho sea de paso, algunos lo citan mal y dicen Demas me ha desamparado amando más a este mundo, pero el texto no dice más que este mundo, sino que dice amando este mundo, simple y llano, no está comparando al mundo con Cristo, porque si decimos más que este mundo, amando más a este mundo que a Cristo, estaríamos agregándole al texto lo que realmente no dice, y es muy peligroso. Lo que dice es que Demas desamparó a Pablo amando este mundo. Ahora, vamos a ver el contexto. El contexto comienza en el versículo 9. Dice Pablo, procura venirme pronto a verme. Le está pidiendo eso a Timoteo, por supuesto. Y explica las razones. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Luego dice, trae cuando vengas el capote que dejé en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ven ustedes que no solamente fue Demas quien abandonó o desamparó a Pablo, sino que todos le abandonaron. En su lista tiene a Crescente, tiene a Demas, tiene a Tito, tiene a Tíquico. Bueno, a Tíquico él lo envió, pero todos lo desampararon y lo dejaron solo. Solo Lucas, dice él en el versículo 11, está con él. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A esa es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el contexto lo que está indicando es que hay varias personas, al menos 3 personas abandonaron a Pablo y uno de ellos, Pablo lo envió a Éfeso, que fue Tíquico, y nosotros encontramos que no fue solamente Demas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando vemos este contexto, hay varias observaciones que hacer. Número 1, primera observación. La primera observación que voy a hacer es, el texto nos dice que Demas se perdió. Ya vimos el contexto, ustedes vieron y ustedes pueden volver a leer el capítulo 4, versículo 10, a la luz del contexto, desde el versículo 9 en adelante, incluso desde mucho más atrás. Y dice el texto que Demas se perdió, dice Demas perdió su salvación, o Demas se fue al mundo, a los vicios, a los placeres, todo esto. No, el texto no dice eso, el texto lo que dice es que desamparó a Pablo en la cárcel, cuando Pablo estaba en la cárcel. El único que se quedó ahí fue Lucas. También se fue Tíquico, Pablo lo envió a Éfeso, también se fue Crescente, que estaba allí, se fueron varios. Pablo se quedó solo, con Lucas solamente en la cárcel. La segunda observación que debo hacer es que el texto no dice que Demas desamparó a Cristo o abandonó a Cristo o la fe cristiana. No lo dice el texto. Lo que dice es que abandonó a Pablo en un momento de aprieto, en el momento de la defensa, en el momento de la corte, del juicio que le iban a hacer a Pablo. Eso es simplemente lo que dice. No dice que abandonó a Cristo o la fe. La tercera observación que debo hacer es que la palabrita mundo, o el término mundo que se utiliza ahí, amando este mundo, no es equivalente a mundanalidad, vicios y placeres. Pues también se puede traducir como siglo. Es decir, que si lo traducimos como siglo, como algunas versiones también lo hacen, dice Demas me ha abandonado, me ha desamparado amando este siglo. De manera que la palabra mundo no es sinónimo de mundanalidad, placeres, vicios, parranda y todo lo que se pueda ustedes imaginar. Una vida apartada de Cristo a hacer todo tipo de pecados. No necesariamente significa eso, significa que él amó este siglo, esta vida presente, pues. La cuarta observación que debo hacer
es que Pablo dice que Demas se fue a Tesalónica, lo cual implica que hubo una separación y un abandono físico. No estuvo dispuesto a pagar el precio de morir juntamente con Pablo. Es decir, si el texto no dice de Demas que perdió su salvación o que se perdió eternamente, si el texto no dice que Demas dejó a Cristo o la fe cristiana, si el texto no dice que Demas amó la mundanalidad y los placeres más que a Cristo, como tratan estos arminianos, wesleyanos, pelagianos, semipelagianos, insinuar que fue que amó la mundanalidad, que amó los placeres, que amó el vicio y que amó la parranda y los placeres de este siglo y se fue. Si el texto no dice eso, ¿por qué lo vamos a decir nosotros? ¿Por qué lo vamos a decir nosotros? Bueno, yo sé por qué lo decimos, o por qué lo dicen los arminianos, wesleyanos, pelagianos, los que sostienen que la salvación se pierde, porque se ponen los anteojos, vienen con la presuposición de que la salvación se pierde, porque es lo que les han enseñado sus pastores, lo que les han enseñado sus denominaciones o sus institutos bíblicos, y se vienen con esos anteojos buscando cómo moldar su prejuicio a la Biblia, en vez de que la Biblia amolde nuestros prejuicios y nosotros hagamos los ajustes necesarios de acuerdo a lo que la Biblia dice. Nosotros buscamos algo, cómo justificar nuestras ideas preconcebidas y nuestros prejuicios, tratando de obligar al texto que diga lo que realmente no dice. Ya vemos que no dice que perdió su salvación, no dice que dejó a Cristo la fe, no dice que amó la mundanalidad y los placeres más que a Cristo, no lo dice. Si no lo dice, ¿por qué nosotros lo decimos? Por nuestras presuposiciones, por nuestros prejuicios y por nuestras preconcepciones que hemos adquirido de nuestros pastores, de nuestros institutos y de todos aquellos que sostienen de la escuela arminiana, wesleyana o semipelagiana o pelagiana, que la salvación se pierde. Ese es el problema. ¿Por qué lo vamos a decir? Lo que el texto realmente dice es que Demas desamparó a Pablo en su primera defensa, al igual que otros. No fue solamente Demas, muchos lo abandonaron. Ya hemos visto que no solamente Demas desamparó a Pablo. Dice la Biblia que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, a Tíquico lo envía a Éfeso, y solo Lucas está conmigo en el versículo 11. Solo Lucas, el doctor, el médico, está conmigo. Pablo está diciendo pues que muchos lo habían abandonado. De manera que a la luz del contexto y de las 4 observaciones que yo les he hecho, lo que quiero decir es que la única conclusión que se puede extraer es que Demas tuvo temor a morir, prefirió este siglo, o sea, que quiso seguir vivo, no estuvo dispuesto a morir porque probablemente Pablo estaba en riesgo de muerte. Después de un juicio podría ser condenado a muerte y él tuvo miedo, por eso huyó a Tesalónica, se regresó a su ciudad, tuvo temor a morir, prefirió seguir vivo. Eso es lo que significa. No estaba listo para ser mártir, como Cristo había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis mártires. Él no estaba dispuesto a ser mártir, todavía no estaba preparado, por eso huyó y dejó a Pablo. Y además, cuando uno ve el contexto, como se los presenté al principio, uno puede darse cuenta que la idea principal de Pablo era enfatizar que aunque todos lo habían dejado, el Señor siempre estuvo a su lado, especialmente en el versículo 17, segunda de Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. En pocas palabras, lo que Pablo está tratando de enfatizar es: aunque todos me dejaron, el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que la predicación se cumpliera en mí. El Señor me dio la fuerza para mantenerme ahí a pesar de que todos me dejaron. Ese es el énfasis de este capítulo, de cómo el Señor nos fortalece. No está Pablo tratando de decir: mire, vean el sinvergüenza de Demas, que estuvo conmigo, que fue salvo, que ahora perdió su salvación. Pudo haberlo dicho, pero no dijo eso. Él dice: me ha abandonado teniéndole miedo a la muerte, amando este siglo, amando este mundo, amando la vida presente. No estuvo dispuesto a irse a la vida del más allá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él no está hablando de la pérdida de la salvación. Además, al Pablo mencionar que Demas y otros lo dejaron, parece indicar que tomaban turno para acompañar al apóstol en las cortes, en los juicios, incluso en las cárceles. Cuando uno ve, por ejemplo, la carta de Pablo a Filemón, la carta a Tito, la carta al mismo Timoteo en su primera carta, uno ve que él está pidiendo colaboradores que vengan a tomar turno y cuidarlo a él. Incluso en la carta a los filipenses, él dice que envíe a algunos a ayudarlos, a acompañarlos. Parece ser que en la cultura, en la costumbre entre los cristianos del primer siglo es que a los apóstoles se les acompañaba y se les asignaba personas, o ellos mismos demandaban personas que vinieran a acompañarlos en momentos de cárcel o de juicio, y el riesgo que se corría era que, bueno, que iban a morir, que iban a ser sentenciados también a muerte. Se tomaban turnos. Parece que el turno de Demas no lo cumplió y dejó a Pablo solo por temor a morir. Y esa es la queja del apóstol Pablo en la carta. De ser así, Pablo lo que está diciendo es que Demas fue un gran cobarde que temió cumplir su turno por temor a la muerte, cuidando su pellejo. Quiso seguir viviendo en este siglo, quiso seguir vivo en vez de pasar al más allá, en el hipotético caso de que
a Pablo lo hubiesen sentenciado a muerte juntamente con sus seguidores o sus colaboradores. Ese era el riesgo que se corría. Pónganse también en el lugar de Demas. Muchos de ustedes, de los cristianos del día de hoy, a lo mejor harían lo mismo, y eso no significa que dejaron de ser cristianos, sino que tuvieron un temor, pero mientras estén vivos todavía tienen oportunidad de ser salvos, uno no sabe. Pero ¿qué si esta exégesis que yo estoy haciendo está equivocada? ¿Qué si yo estoy equivocado y que realmente los arminianos tienen razón y que Demas de verdad se fue a la mundanalidad y se entregó a este mundo de vicios y placeres, etcétera, etcétera? ¿Qué tal si ellos tienen razón y que realmente Pablo lo que quiso decir y lo que quiso enfatizar y su propósito y su idea principal era decir: Demas se perdió la salvación, estuvo conmigo, estaba en Cristo, estaba en la fe, pero dejó la fe, abandonó a Cristo y se fue y se entregó a una vida mundana de placeres, amó más a este mundo? ¿Qué tal si tienen razón? Y aquí tengo que hacer una acotación antes de explicar esto. Quiero decirles que Juan también escribió y dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está hablándole a cristianos. Es probable que algunos cristianos inmaduros al principio del ministerio sean vanidosos, amen a este mundo, pero eso no significa automáticamente que por amar a este mundo las personas automáticamente pierdan la salvación. No. Por eso se le hace el llamado a que no amemos al mundo. Si él amó al mundo en un momento dado, significó que en algún momento pudo haber madurado, no es la única explicación. Pero ¿qué tal si ellos tienen razón y significa que se fue y se entregó a una vida de placeres, de mundanalidad y todo esto? Bueno, sencillamente reveló lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 20, que su naturaleza nunca fue transformada. ¿Qué dice Pedro? Dice que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada va al lodo, al cieno, a revolcarse otra vez en el cieno. Por muy bonito que tú vistas a un cerdo y le eches perfume y lo bañes, él se va a ir a revolcar en el lodo, en el barro, en el cieno. El perro cuando vomita se vuelve a tragar al vómito. Es asqueroso hablar de esto, pero cuando Pedro dice estas cosas, los dicen para referirse a alguien cuya naturaleza no ha sido cambiada. El ambiente de un cerdo es el barro y la naturaleza de un perro es volver a tragarse el vómito. El cristiano regenerado, Jesús y Dios, nunca se refirió al verdadero cristiano, sus hijos, se refirió a ellos como cerdos o puercos, ni tampoco como perros, sino como sus hijos, como las ovejas. Esa es la única comparación que Cristo hace de sus seguidores. Si de verdad tienen razón los arminianos, bueno, sencillamente Demas no era cristiano. ¿O es que acaso ser compañero de un ministro, de un pastor, es equivalente a ganarse la salvación o tener la salvación? Yo tengo mucha gente inconversa que no son cristianos y que colaboran conmigo en mi ministerio. Cuando estuve de pastor en Venezuela, muchas veces me llevaban los equipos a la iglesia y no eran cristianos, fumaban, bebían y todo, pero les gustaba ayudar, simpatizaban con el evangelio y me ayudaban muchísimo a cargar los equipos para llevarlos a la congregación. Yo muchas veces en mis predicaciones me refería a ellos como mis colaboradores. No significaba que ellos tenían o que eran salvos, no necesariamente eso es lo que significa, pero esto cuando dice Pablo colaborador, inmediatamente piensan, o compañero, inmediatamente piensan, no, eras salvo, eras cristiano. No necesariamente tiene que ser eso. Así que eso no es garantía. Si estos tuvieran razón, entonces sencillamente 1 de Juan 2:19 se cumpliera. Salieron de nosotros, Demas salió, se fue al mundo, pero no era de nosotros. Si ese fue el caso, si ellos tuvieran razón, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiese hecho Demas si realmente hubiese sido de nosotros? En el hipotético caso de que eso es lo que significa el texto, aunque ya hemos dicho hermenéuticamente y exegéticamente que eso no es lo que dice, habrían permanecido con nosotros, dice Juan, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si de verdad tienen razón los arminianos, los que sostienen que la salvación se pierde, bueno, sencillamente la razón por la que Demas abandonó a Pablo después de haber sido su compañero es sencillamente porque nunca fue transformado, nunca fue regenerado, nunca nació de nuevo, nunca fue cristiano. Si no hubiese permanecido, la perseverancia de los santos está enseñada aquí en este versículo. Juan, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9, el único capítulo que tiene la carta, versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, ¿quiénes son los que perseveran? Los que tienen al Padre y al Hijo. Los que tienen al Padre y al Hijo van a perseverar en la doctrina de Cristo. Pero en el hipotético caso que de verdad Demas se fue y Demas abandonó a Cristo y abandonó la fe y se extravió de la doctrina, bueno, sencillamente nunca tuvo a Dios. No tiene a Dios, dice Juan. Pero si persevera y se mantiene es porque tiene al Padre y al Hijo. Quien abandona aparentemente, entre comillas, o se extravía de la doctrina, sencillamente no es de nosotros, dice Juan en su primera carta 2:19, y en su segunda carta 1:9 nos está diciendo: si no permanece en la doctrina, sino que se va, travió, sencillamente es porque nunca él tuvo a Dios, nunca tuvo a Dios, nunca tuvo al Padre y al Hijo. Pero el que persevera sí lo tiene. La garantía por la que nosotros perseveramos, porque somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios, tenemos al Padre y al Hijo, tenemos a Dios. Si no lo tenemos, fácilmente nos podemos ir. O
Mejor aún lo que dijo Cristo en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hacen tres cosas: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tres cosas hacían: profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros, y lo hacían en el nombre del Señor. ¿Y qué les dirá Jesús? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, si una persona que está en la iglesia y profetiza y echa fuera demonios y hace milagros y no tiene garantía de salvación, porque Cristo dice nunca los conocí, nunca los conocí, ¿qué nos hace pensar y suponer que Demas, por ser compañero, simplemente ser compañero o colaborador de Pablo, era superior a alguien que profetiza, que eche demonios y que hace milagros, y que por tanto era más salvo que estos? No, que incluso si profetiza, si echan fuera demonios y si hacen milagros, eso es superior a alguien que simplemente sea un colaborador. Y aún así Jesús dice que estos que profetizan, que echan fuera demonios y que hacen milagros, que tienen poderes, dice Cristo, les declarará: nunca os conocí. El asunto no es que tú quieras ni que tengas poder, el asunto es que Cristo nunca te conozca. Si Cristo nunca te conoció y te considera un hacedor de maldad, que no haces la voluntad de Dios, no es salvo. Ese es el punto. Por tanto, estos versículos destruyen la falsa presuposición o la falacia de que ser miembro de una iglesia o ser colaborador de un ministro de Dios, como lo fue Demas de Pablo, o incluso ser poseedor de poderes milagrosos como para profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, sean garantías para ir al cielo. No es garantía en lo absoluto, porque hay gente que es falsa. En conclusión, Demas se menciona 3 veces en la Biblia. En ninguna se dice que era cristiano, sino que simplemente era colaborador de Pablo. Tampoco haber dejado a Pablo por temor a morir no significa que perdió su salvación, si es que este era realmente un cristiano genuino. Y si efectivamente se fue a una vida mundana, sencillamente se cumplen los parámetros dejados por Cristo en Mateo 7, 21 al 23, dejados por Pedro en su segunda carta 2:20, y Juan, su primera carta 2:19 y su segunda carta 1:9, de que no todos son de Dios, de que los que se extravían y dejan la doctrina es porque nunca han tenido a Dios, y aquellos que hacen milagros, señales y prodigios y lo hagan en el nombre de Cristo, no necesariamente que Cristo los conoce a ellos. Aunque ellos conozcan de la Biblia, aunque ellos sean capaces de profetizar y hacer milagros, no hay garantía de que Cristo los conozca a ellos. Esto es mucho más que claro que Demas, el texto original de la pregunta, ¿se perdió Demas? El texto no nos dice que Demas se perdió. Lo que nos dice es que abandonó a Pablo en un momento de circunstancia difícil en la cárcel, o cuando iba a juicio, cuando Pablo tenía que defenderse, por amar a este siglo, por proteger su vida. Eso es sencillamente lo que nos dice, pero no nos dice el texto que Demas perdió su salvación. Bendiciones, y espero ayudarles a entender que la salvación no se pierde. Estos son versículos que sacan a la luz cuando uno está hablando de que la salvación no se pierde, pero sencillamente los ven con sus presuposiciones y sus prejuicios preconcebidas de los institutos bíblicos arminianos y de lo que dicen muchas veces desde los púlpitos, irresponsablemente, por la falta de estudio y de una buena exégesis hermenéutica de estos pasajes de las Escrituras. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Amén.